Yo quiero hablarles de una mujer que supo identificar los tiempos y le hemos puesto como título a este mensaje Identificando los tiempos. Y ustedes pueden ver ahí unos relojes, ¿verdad? Porque hablamos de ¿qué? De tiempos. Como hijos de Dios vivimos confesando, profesando nuestra fe a diario, ¿verdad? Cómo hablamos, lo que le decimos a los que nos rodean o lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? En medio de las circunstancias que nos generen mayor demanda. Pero esa fe en verdad está dirigiendo mis acciones. Lo que hago es evidencia de lo que estoy diciendo. O mejor, lo que hago está reflejando a quien yo digo que creo. Porque muchas veces decimos que creemos. Muchas veces hablamos de Dios, muchas veces confesamos, alabamos, pero cuando llega el momento de dificultad, ¿será que mis acciones sí están acompañando a lo que yo estoy diciendo? Yo quiero hablarles de una mujer que está en el libro de Josué, capítulo 2, y ella se llamaba Rahab o Rahab. Y resulta que Rahab nos deja una enseñanza maravillosa. Ahí tenemos el capítulo 2, pero ahí estamos en los versículos 8 y 11. Todavía no vamos a llegar ahí, hijo. Yo les voy a contar un poquito el capítulo 2 de Josué. Y les voy a dar un poquito el contexto de lo que está sucediendo. Muere Moisés, el Señor toma ya y a un sucesor. Ese sucesor, que era Josué, ¿verdad? Es ahorita escogido para llevar a ese pueblo, el pueblo que Moisés venía llevando por tanto tiempo, pero recuerden que queda la generación nueva, aquella que sí era apta para entrar a la tierra prometida, al Canaán, ¿verdad? A Canaán, esa tierra por la que ellos salieron de la esclavitud. Pues entonces Josué escoge 2 espías para que vayan y miren la tierra de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad con muros fortificados y era la ciudad principal, la primera que ellos debían conquistar para seguir a la entrada de Canaán, esa tierra que ya Dios había entregado, pero que no era llegar y recibirla, había que pelearla. Entonces estos 2 espías van, ¿verdad? Para que usted esté conmigo aquí en la historia, lo puede encontrar en Josué capítulo 2. Resulta que van los 2 espías, pero los espías llegan directamente a la casa de Rahab. ¿Por qué a la casa de Rahab? Porque Rahab era la prostituta de la ciudad. Y la casa de la prostituta estaba estratégicamente localizada. Se encontraba en los muros de la ciudad. Entonces era un lugar preciso para llegar. Tanto para los espías, ¿por qué? Porque podían ver la ubicación, cómo poder sitiar la ciudad. Ellos iban con visión ¿de qué? De espías, de guerreros, de por dónde podemos entrar. Necesitamos ver quiénes custodian la ciudad, cuántos hay ahí, ¿verdad? Y también conocer un poquito, escuchar, y cómo era la casa de la prostituta, que también se usaba para hospedaje rápido a la gente que llegaba ahí a la ciudad. Entonces, ahí se reunían muchos hombres, en medio del licor, del alcohol. Los hombres hablaban y los espías escuchaban, ¿verdad? Yo me imagino que todo esto fue esa estrategia para que los espías estuvieran ahí. Digamos lo que ese es el punto estratégico militar. Pero para mí fue la manera más hermosa en la que Dios nos deja para nosotros hoy en el presente, la enseñanza más hermosa, que donde Dios se determina a transformar y escoger a quien Él desea, Él lo hace con aquel que menos las personas tienen pensado. Entonces los espías llegan ahí y llega Josué capítulo 2 versículo 1, 2 y 3.
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya muy oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y de pronto los alcanzan. Entonces, los espías llegaron a donde la prostituta. Una mujer que tenía todo aparentemente en su contra, ¿verdad? Una sociedad entera, una cultura entera, ¿sí? Su oficio era su identidad, ¿sí? Su pecado era visible y seguramente para ella no había esperanza de nada. Sin embargo, Dios usó todo esto para su beneficio. ¿Por qué? Porque al que su casa fuera visible en los muros de la ciudad, era un punto estratégico para observar cómo funcionaba todo. Y esa casa que era usada como hospedaje también pudo ser usada por los espías para escuchar las conversaciones de los hombres de la ciudad. Y ella también había escuchado lo que los hombres de la ciudad estaban diciendo. Por eso ella, cuando identifica a los hombres de Dios, fue sensible y dijo: estos no son cualquiera. Ellos vienen con un propósito. Por eso ese propósito por el cual ellos fueron enviados y que ella identificó, la hicieron pensar rápidamente. Y aún al propio rey de Jericó le mintió. Le dijo: pues sí, aquí estuvieron, pero cuando ya estaba oscuro y yo estaba cerrando, ellos se fueron. Pero miren esto tan hermoso, Josué 2, 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído ¿sobre quiénes? Sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab sostiene una conversación con los espías y les dice: aquí todos están muertos de miedo, literalmente. Eso es lo que ella dice. Aquí ellos están sin ánimo alguno, porque hemos oído de lo que su Dios puede hacer y hemos podido identificar que no hay un Dios más poderoso que Él. Y por eso yo he escuchado que todos están rendidos. Ninguno está en una posición de batalla, era lo que les estaba diciendo Rahab. Pero entonces ella, desde su fe, vio la oportunidad y dijo: ellos pueden ayudarme. Ellos pueden hacer algo por mí. Porque si el Dios de ellos
hizo lo que hizo con el Mar Rojo, si el Dios de ellos hizo lo que hizo con esos reyes, ¿por qué no va a poder hacer algo conmigo? Y es ahí donde ella hace que la oportunidad de tenerlos en su casa sea la oportunidad también para que sea ella salvada, para que su vida se salve, para que su vida sea cambiada. Rahab nos deja muchas enseñanzas, pero ella actuó desde su creencia. Ella dijo: sé que este Dios, tu Dios, es un Dios poderoso. Ella reconoce el poder de Dios. Entonces, ese reconocimiento a el poder de Dios hizo que su fe se accionara y los escondió. Porque, díganme, ella viviendo ahí, ¿ustedes creen que no sabía cómo actuaban las autoridades si encontraban a alguien mintiendo? Pero a ella eso no le importó. Ella dijo: ¿es esto o es nada? Pero es una mujer que puso su fe en acción, porque ella también supo identificar que aunque el rey tuviera leyes, su poder nunca iba a ser más grande que el poder de ese Dios que ella venía escuchando a los hombres ahí en su lugar, diciendo: es un Dios poderoso y con él y contra él no vamos a poder. Ahora, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestra creencia? ¿Será que estamos accionando desde la fe y con fe en aquel que es nuestro Señor y Salvador? Rahab en el versículo 11 nos da una gran enseñanza. El versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La primera enseñanza que ella nos deja es que a veces nosotros no nos damos cuenta que el dar a conocer lo que Dios hace a favor nuestro hace que los enemigos desfallezcan. Cuando tú cuentas que en ti hubo un milagro de fe en sanidad física, la enfermedad dice: yo no tengo más autoridad aquí. O cuando tú puedes compartir que Dios hizo milagrosamente traer el recurso financiero que tú estabas requiriendo, óyeme, las puertas de las oportunidades se siguen abriendo y los otros dicen: wow, yo también quiero creer en eso. Yo quiero seguir lo que él o ella están siguiendo. Entonces Rahab nos da aquí 4 códigos de vida en fe. El primero, en el versículo 4, nos da el primer código para que vivamos una vida en fe, una fe en acción. Sensibilidad. Usted tiene ahí para tomar apuntes en su boletín. El primer código en fe que nos enseña Rahab: sensibilidad. Ella comprendió que el momento era único. Dice: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, ¿verdad? Y es ahí donde ella los esconde. Entonces, el primer código de fe que ella nos enseña es ser sensible al momento. ¿Cuántas oportunidades no se nos pasarán por el frente? Pero a veces estamos tan saturados, poniendo tanto la mente en la necesidad, en el problema o en tantas cosas que tenemos por hacer, que dejamos pasar de largo la oportunidad y perdemos la sensibilidad para identificar el momento que está pasando.
Yo les insto y los invito a que seamos sensibles en todo lo que hagamos. No importa si nuestro trabajo requiere nuestra máxima concentración, nuestra máxima atención, pero en nuestro espíritu decirle al Señor, Espíritu Santo, sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor, dame la sensibilidad para yo poder identificar los momentos y cuando la oportunidad se presente, saber identificar que esa es la puerta que tú has abierto para mí. Saber identificar que ese es el momento que tú has traído a mi vida para que sea el momento de respuesta a lo que yo he venido clamándote. La Biblia no registra que Rahab estaba orando para que su vida fuese transformada, pero óiganme, una mujer que fue y usó esta sensibilidad, nos habla de una mujer que tenía amor en su corazón y era la prostituta. ¿Cuántas cosas no tuvo que vivir? ¿Cuántas cosas no habrá vivido y soportado? Pero su profesión, lo que ella hacía, no la había dañado por dentro. Puede ser que la señalaban todo el tiempo, pero nos muestra que en el fondo de ella siempre hubo una esperanza, una oportunidad que se pudiese presentar. Esa era su esperanza. Y ella fue sensible y la identificó. Necesitamos estar alerta, iglesia, y más en estos tiempos donde estamos viendo tantas cosas. No podemos perder la sensibilidad, no solamente con el otro, sino la sensibilidad para identificar cuando el tiempo de Dios se abre a nuestro favor. El segundo código de vida en fe que nos enseña Rahab, ella reconoció. ¿Qué reconoció Rahab? ¿Quién era el Dios de estos hombres? Ella reconoció que era el Dios en los cielos y que era el Dios en la tierra. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta reconocer que el Dios que creemos, que sabemos que está en los cielos, pero que su presencia nos acompaña? Como que a veces es un poquito complicado que en la tierra se haga lo que yo estoy anhelando. La duda entra en nosotros. Ella reconoce de una manera reverente, pero con esa misma reverencia, ella actúa en fe. El tercer código, y este es muy clave para todos nosotros. Versículos 12 y 13. El tercer código es: supo expresar su petición. ¿Qué hizo ella? Supo expresar su petición. 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía ahí. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no nos encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a tu familia, y a la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto,
nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Entonces, tercer código, ella supo expresar su petición. Ella le dijo: por favor, yo les voy a salvar la vida. Yo lo puedo hacer. Yo voy a descolgar este cordón por la ventana, yo voy a descolgar esta tira para que ustedes se puedan salir por la ventana, pero eso sí, yo les voy a pedir que ustedes me salven a mí, pero no solamente me salven a mí, salven a toda la familia de mi padre. Ténganme en cuenta, no me olviden. Y entonces, ¿qué dijeron los espías? Listo, está bien. Petición escuchada, tomada. Ella fue clara. Por eso yo creo que ella estaba esperando una oportunidad. En algún momento ella anheló una oportunidad. Y muchas veces cuando nosotros pedimos a Dios y Él nos dice: está bien, Lorena, ¿qué es lo que estás pidiendo? Pero ¿cuál fue? ¿El mes pasado o ahorita? Y comenzamos a divagar y no somos claros en lo que estamos pidiendo en nuestra oración. Ella supo expresar lo que necesitaba y lo que quería. Nosotros debemos saber expresarnos ante nuestro Padre Celestial sin tantas palabras bonitas. Estamos hablando con nuestro Padre. Es decirle: es esto lo que necesito. Yo me siento así. Ayúdame en esto. ¿Ustedes creen que Él ya no lo sabe? Pero Él quiere escucharnos decírselo. Entonces, ese fue el tercer código. Y el cuarto, y muy importante, ella siguió la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que le dieron los espías? Listo, nosotros no nos vamos a olvidar de usted y del gran favor que nos hizo. Pero eso sí, usted cuelga este cordón, que tengo ahí la fotico del cordón, algo similar, para que ustedes lo puedan ver. Usted va a colgar este cordón de grana, que es un color granate, que es un rojo intenso, de manera que sea una marca en esta misma ventana por donde tú nos descolgaste y nos salvaste la vida. Tú lo vas a colgar ahí. Oigan, además de colgar el cordón, usted va a tener a toda su gente aquí adentro. Miren, esa es una representación. Ahora ustedes imagínense en ese tiempo, en la oscuridad de las ciudades, porque no era que estaban las luces ahí encendidas, eran antorchas, pero esa fue la orden que los espías le dijeron: por donde tú nos descuelgas, ahí mismo cuelga un cordón de color rojo intenso. ¿Para qué? Para cuando nosotros vengamos a destruir y a tomar la ciudad, todos reconozcan que los que están ahí dentro, nadie los puede tocar, que ellos van a estar protegidos y que son parte nuestra. Ella hizo tal cual se le pidió, y por eso Rahab, aún después de todo, aparece en el libro de Santiago. En el libro de Santiago encontramos aquellas eminencias de la fe, digo yo, las personas que se caracterizaron por una fe que transformó vidas. Aún la prostituta Rahab. Si nos vamos al libro de Santiago capítulo 2, versículo 25 y 26 dice: de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe de Rahab, una fe en acción, una fe que no tuvo duda. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros no dudamos, aún viviendo en estos tiempos? La fe de esa mujer transformó no solamente su vida, sino la de toda su familia. Ella pudo escribir una nueva historia.
porque fue sensible e identificó el tiempo de Dios para ella. Este cordón rojo que ellos le piden colgar es una representación también para nosotros en nuestra vida. Justo tomamos la cena del Señor. Rojo sangre. Así como en aquel momento donde los primogénitos, recuerdan que vinieron en la noche a que fueran todos muertos. Las casas con la marca de ese cordero que sacrificaron, esa sangre, esas casas no fueron tocadas. Ahora tú y yo, que somos salvos por la sangre del cordero, ese cordero sin mancha que se entregó por ustedes y por mí, ese cordón está colgado en nuestra vida, porque es el que nos trajo salvación. Eso quiere decir que lo que pase alrededor del mundo, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la economía, en los países, puede pasar mucho, pero en nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, no llegará lo malo, porque tenemos una promesa del cielo, porque el cordón que da una marca y dice, ojo, entramos por ahí, pero a esos no se les toca. Ojo, con Graciela no te metes. Ojo, con su casa no te metes. Podrás venir a distraer, pero ellos tienen la marca. ¿Qué marca? Uy, pastora, nos está hablando de la marca. No. Les estoy hablando que la sangre del cordero, aquella derramada en la cruz, que fue derramada por ti y por mí, es la que nos ha hecho, la que nos acreditó como hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, si Rahab, aún Rahab, activó la fe, ¿cuánto más no nosotros en el día de hoy? Nuestras obras desde la fe muestran el poder transformador de Dios. Nuestras obras desde la fe hablan de su gracia, misericordia y favor. Nuestras obras desde la fe no ocultan nuestro pasado, hacen ver que un corazón quebrantado, arrepentido y dispuesto puede ser transformado. Nuestras obras desde la fe hacen que nuestro pasado en manos de Dios no sea motivo de vergüenza, sino una prueba de la magnificencia de Dios. Rahab fue estratégica, fue protectora y fue valiente. ¿Cuánto más no tenemos que serlo nosotros? El mundo está sufriendo dolor, pero si cada uno de nosotros procuramos que el pequeño espacio en el que nos desarrollamos esté impregnado de la presencia de Dios. Y no estoy hablando de que tú te pongas a gritar y a orar y a hablar en lenguas, no, con una sonrisa, con un abrazo, con una buena actitud en el lugar de trabajo, aun cuando manejan. ¿Saben cuántas personas están muriendo en las carreteras por ira en la carretera? Necesitamos marcar la diferencia. Rahab nos deja una gran enseñanza. Y saben que el libro de Santiago no dice, aún fue declarada por sus obras la prostituta. Y muchos dicen, imagínense, con todo y eso siguió siendo prostituta. No. La Biblia la registra con el título de su oficio, solo para dejarnos a nosotros una enseñanza así de grande, diciendo, no importa que hagas los errores que hayas cometido, si Dios te escogió y te determinó para transformar tu vida, Él lo va
hacer. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es el que se merece todo. Y para cerrar, una fe en acción puede brotar en los lugares más inesperados y transformar no solamente una vida, sino a toda una familia. ¿Cuántos de tu casa todavía no conocen de Dios? O hago una pregunta un poco más fuerte. ¿Cuántos de tu casa no quieren conocer de Dios porque tú no has dado un buen testimonio? Uch, duro, sí, es duro, pero es una realidad. ¿Qué tal si empezamos a escribir una nueva historia? ¿Qué tal si empezamos a hablar a los de nuestra casa, a los de nuestro entorno, sin palabras, sino con acciones? Porque es ese cambio el que les va a hablar de que aún una prostituta fue transformada. Es ese cambio que va a decir que aún el que tenía problemas de vicios en Dios puede regenerarse. Porque es ese cambio que le va a decir a los otros, mira, yo estuve ahí, pero mira lo que Él ha hecho conmigo. Y me encanta cuando uno habla con las personas y uno cuenta un poquito de lo sucedido en el pasado y dice, ¿verdad? ¿Así era usted? Así era. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que cueste creerlo. Porque es que ahí es donde uno ve la magnificencia de Dios. Porque ahí es donde uno dice, todo se lo debo a Él. Así que yo les invito a que se pongan de pie. Y ahí con sus ojos cerrados, no porque es que si no cierran los ojos Dios no me escucha, no, sino porque su atención va a estar ahí en usted. Pensemos, ¿estamos de verdad mostrando ese cordón color granate en nuestra vida? ¿Será que si llegaran los espías ahora y viniera Josué con todos los ejércitos para tomar la ciudad, nuestra casa, se identificaría y dirían, no, a ellos no los toquemos? A ellos no, porque ellos son hijos de Dios. No, a ellos no los toquemos porque ellos reconocieron el poder y la bondad de Dios en sus vidas. Esto no es cuestión de cambiar de religión. Esto es cuestión de creer en un Dios que es vivo, que es personal y que tiene el poder para transformar a un corazón arrepentido y dispuesto. Y esa es la enseñanza que nos deja Rahab. A Dios no le importa tú qué haces o qué has hecho hasta el momento. Él lo que quiere ver es nuestro corazón. Por eso cuando David fue a ser ungido, aún el profeta, después de haber visto a todos sus hermanos corpulentos, el mismo profeta dijo, Señor, será este, pero está como chiquito, este no está como los otros. Y el Señor le dijo, es que yo veo el corazón, yo no veo como el hombre ve, yo veo el corazón. Entonces que ese Dios todopoderoso que nos permite estar hoy aquí, pueda ver nuestro corazón. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, aquí estoy. De pronto ni siquiera sé cómo decirte, pero yo quiero ser un reflejo de tu presencia. Yo quiero ser un reflejo de lo que tú puedes hacer en una vida. Tu palabra dice, Señor, que no se puede poner una luz debajo de un almud. Señor, cada uno de nosotros representa tu luz. La luz que trae claridad, la luz que trae esperanza, la luz que trae restauración. Clamo a ti, Señor, en esta noche por cada uno de tus hijos y tus hijas, para que podamos, Señor, cada uno de nosotros, tener esa fe en acción como lo hizo Rahab.
Que podamos tener la sensibilidad en los tiempos, Señor. Y que no solamente podamos ser sensibles, Señor, sino que podamos reconocer tu presencia, reconocer tu poder en nuestras vidas. Y que asimismo, Señor, cuando tú nos preguntes, podamos nosotros decirte, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Y que cuando tú nos hables, podamos ser obedientes a la instrucción que tú nos has dado. Señor, bendigo a cada hombre y a cada mujer aquí presentes, aún los niños. Señor, que tu presencia vaya con nosotros continuamente. Que si tu presencia no va con nosotros, no nos permitas ir a ningún lado, Señor. Que tu sabiduría, conocimiento y entendimiento nos acompañen para hablar, para pensar, para sentir. Señor, que podamos ser sinónimo de esperanza, de amor, de empatía por los otros, por nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos este manual de vida que nos enriquece y que nos hace aún más que vencedores. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.